nombre es Jesús. En Instagram, en Facebook, en Twitter y en YouTube. Sigo a Cristo todo el tiempo, dime qué haces tú. Soy un influencer de Dios y voy a gritarlo sin temor. Fue en una cruz que por mí murió y resucitó. Yo vivo para mi Jesús. Yo vivo para mi Jesús. Porque Él por mí murió. Él por mí murió. Bienvenido a un tiempo en familia con Dios. A un nuevo tiempo en familia con Dios. Bienvenido a un nuevo tiempo en familia con Dios. Hola, hola gente linda, ¿cómo están? Dios les bendiga. Qué bueno que podemos tener nuevamente este encuentro donde podemos profundizar la palabra. Estamos en esta serie de mensajes que hemos titulado 180 grados. Un cambio total, un cambio radical, un cambio de dirección. Y en esta oportunidad quiero hablarte acerca de que Jesús es la luz que transforma nuestra vida. Porque obviamente al ser el giro, cambiar de dirección, necesitas que tus pasos sean alumbrados, necesitas que en tu entendimiento sea alumbrado, nuestra vida sea alumbrada. Y el único que puede alumbrar nuestras vidas y darnos esa transformación es el Señor. Jesús transforma nuestros corazones llevándonos de la oscuridad del mundo a su luz poderosa. Él dice que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y te quiero invitar a que podamos leer el libro de Juan, el capítulo 1, a partir del versículo 1. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Sabes que cuando Juan habla, en otras versiones habla de la palabra, en esta dice el verbo, obviamente se está refiriendo a Jesús, al Señor? Este pasaje nos muestra que Jesús es la fuente de la vida y la luz absoluta. O sea, en Él no hay tinieblas, hay luz, y por eso necesitamos, obviamente, encontrarnos en Él para que resplandezca esa luz en nosotros y podamos ser transformados. Él nos libra de la oscuridad, transformando nuestra naturaleza de muerte y oscuridad a vida y luz. Y eso es maravilloso. Esa es la transformación que hace Jesús en nuestras vidas. Nos saca de la muerte y las tinieblas a una vida abundante y llena de luz. ¿Sabes qué? Una vez leí lo siguiente. Dice, cuando la Biblia habla de la oscuridad, se refiere a un sistema de inmoralidad. ¿Sí? Porque una vez se dice la oscuridad y piensa que es algo oscuro, tenebroso. No. Simplemente se está refiriendo a un sistema de inmoralidad en el que prevalecen obviamente el pecado y el egoísmo. Este artículo decía que la oscuridad espiritual bloquea la luz de la verdad de Dios. Cuando vos estás en tiniebla, cuando no ha resplandecido la luz del Señor, obviamente eso bloquea la verdad de Dios. No te ha sido revelado la verdad de Dios. La oscuridad espiritual nos mantiene cautivos en el sufrimiento, en el pecado, en la ignorancia de conocer a Dios, aquel que puede transformar nuestras vidas, y la desobediencia a la voluntad de Dios. Interesante lo que decía este artículo. Por eso es necesario que la luz de Cristo alumbre nuestros corazones y nos posicione sobre ese camino maravilloso que Dios ha establecido para cada uno de nosotros, un camino de luz. Ahora, la pregunta que tendríamos que hacernos, ¿no?, es ¿en qué áreas de nuestras vidas estamos eligiendo aún mantener oscuridad, ¿no?
seguir ignorando, ¿no? la instrucción de Dios. Y te quiero invitar a que podamos también leer Efesios, el capítulo 5, a partir del versículo 1. Es un versículo bastante interesante. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Eso es clave para todo. Y dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truenerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no partícipes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Acá nos da cierta una instrucción la cual nos corresponde a nosotros, porque si bien hay una parte que hace el Señor en nuestras vidas, pero también hay una parte que tenemos que permitir nosotros y hacer nosotros. Y sabes que en el versículo 1 de este pasaje afirma nuestra identidad como hijos de Dios. Nos desafía a vivir una vida que imita a Dios. Y como te hemos estado compartiendo en estos encuentros, que el primer objetivo de Dios sobre nuestras vidas es que nosotros podamos ser un claro reflejo de Él aquí en la tierra, seamos imitadores de Él. Entonces, ahí es donde afirma nuestra identidad. Anden como hijos de luz, porque Dios es luz, ¿no? Una vida que imita a Dios en todos los sentidos. En el versículo 2 nos instruye a perseguir una vida de amor y sacrificio, una que agrada a Dios y beneficia no solamente nuestras vidas, sino también a quienes nos rodean. Es por eso es que cada persona que te ve pueda llegar a decir: hay algo distinto, hay una luz distinta en esa persona. Los versículos del 3 al 7 nos advierten sobre los peligros temporales y eternos de mantener las luces apagadas. Cuando nosotros nos descuidamos, o cuando apuntamos a otras cosas, o decidimos seguir con algunas cosas oscuras en nuestras vidas, con ese sistema de inmoralidad que muchas veces nos aparta de Dios, ¿no? Nos advierte de esas cosas, ¿no? Y que obviamente la consecuencia de todo eso es la separación de Dios. O sea, que podamos terminar separados de Dios. Y finalmente en los versículos 8 al 11 nos exhorta a vivir en luz intencionalmente, huyendo de la oscuridad y eligiendo hacer lo que agrada a Dios. En esto es un proceso donde coopera Dios y cooperamos nosotros. Es un camino donde tenemos que ir obviamente tomados de las manos en Él, pero hay una parte que también nos corresponde a nosotros. En estos versículos no solo nos muestran cómo vivir en luz, sino también que somos capaces de hacerlo, ¿no? Por la gracia de Dios somos transformados cuando somos transferidos de la oscuridad a la luz. Ahora te quiero invitar a que podamos leer Colosenses el capítulo 1, a partir del versículo 12. Dice: darán gracias al Padre por considerarnos dignos de compartir la herencia que tiene preparada para todos los que pertenecen al pueblo de Dios y viven en la luz. Dios nos rescató del poder de la oscuridad y nos hizo entrar al reino de su Hijo amado, quien pagó el precio de nuestra libertad, y así tenemos el perdón de nuestros pecados. Si estamos obviamente en Cristo, entonces ya no somos esclavos pegados al patrón de hacer elecciones basadas en la oscuridad. Tenemos que
vivir a la luz de Cristo, a la luz de la palabra, a la luz de la verdad de Dios. Ya no podemos vivir a nuestra manera, bajo nuestros criterios, sino que tenemos que vivir a la luz de la palabra. Debido al sacrificio de Cristo por nosotros, ya no tenemos que vivir en la esclavitud de las tinieblas. Estamos libres de las cosas, personas, lugares y recuerdos que nos han mantenido alejados de Dios. Debido al sacrificio de Cristo, no tenemos que permitir que la muerte, la desesperación, la desesperanza guíen nuestras vidas en un constante decepción y vacío, porque Cristo ha alumbrado nuestro entendimiento, nuestro corazón. Hemos comprobado la verdad de Dios. Debido al sacrificio de Cristo, ahora somos capaces de tomar la decisión de vivir en la luz que nos transforma, nos purifica y nos hace totalmente nuevos. El sacrificio de Cristo nos faculta para alejarnos de la oscuridad y poder vivir en su luz. Aunque aún podemos optar por vivir en el pecado, ya no tenemos que hacerlo. La luz de Cristo ha alumbrado nuestros corazones. Ahora, ¿cómo vivimos como hijos de luz? Para vivir, obviamente, como hijos de luz, tenemos que, obviamente, por sobre todas las cosas, es creer en Jesús, creer en el Hijo de Dios, creer que Él murió en la cruz por nuestros pecados y que obviamente lo aceptamos como nuestro Salvador. Una vez hecho, obviamente, esto, somos redimidos por la fe y estamos llamados a reflejar la luz de Dios al mundo. Y sabes que debemos centrar, obviamente hay cosas que tenemos que hacer, es pasos que tenemos que dar, ¿no? Y debemos centrar constantemente nuestra identidad en Cristo, en quiénes somos. Ya no somos cualquier cosa, somos hijos y somos hijos de luz, y eso es lo más importante. ¿Sabes qué? Nuestra identidad es el área número 1 donde la oscuridad atacará para esclavizarnos, para decir lo que no somos, cuando Dios dice todo lo contrario, ¿sí? Y destruir, obviamente, nuestras vidas. Esa es la intención. No es suficiente solamente abrazar nuestra identidad por momentos o en determinados momentos. Simplemente tenemos que aferrarnos a la verdad de Cristo todo el tiempo, todos los días, como te decíamos en los encuentros anteriores, es poder ir a Cristo todo el tiempo, porque en Él encontramos nuestra verdadera identidad. Necesitamos confrontar la oscuridad en nuestras propias vidas, ya sea un hábito, reconocer que muchas veces hacemos cosas que no son agradables delante de Dios, un hábito, un pensamiento, una actitud, una actividad, una relación, obviamente, que nos lleve a pecar, a errar lo que Dios estableció para cada uno de nosotros. Debemos confrontarla humildemente y arrepentirnos y honestamente de ella. Tenemos que sincerarnos delante de Dios para que realmente la luz de Cristo pueda alumbrar nuestros pasos. Y por último, para vivir como hijos de luz, debemos contrarrestar la atracción de la oscuridad. Hacemos esto cuando hacemos el bien, cuando nos enfocamos en las cosas del Señor. Jeremías, el capítulo 29, el versículo 11 nos dice: porque yo sé los planes que tengo para ti, declara Jehová. Planea prosperar y no hacerte daños. Tiene planes maravillosos y en eso nos tenemos que enfocar. Es poder buscar agradar a Dios en todo momento. Estos cambios obviamente no son automáticos. Necesitamos primero obviamente la intervención de Dios, pero hay una parte que nos corresponde a nosotros y es algo que tenemos que elegir diariamente, todo el tiempo. En Juan el capítulo 12, el versículo 26, Jesús nos dice que Él ha venido al mundo como una luz para que nadie que en Él crea no permanezca en oscuridad, sino que sus pasos, su vida sea iluminada y de esa manera poder ser transformados. Que tengas una excelente semana, tomate de esta palabra, analiza tu corazón a la luz de la palabra del Señor, a la luz de Cristo, que realmente el Señor pueda alumbrar. Y si hay áreas en tu vida que todavía necesita
esa luz del Señor, pedile en oración, arrepentite de eso, porque de esa manera es el proceso de transformación constante. Y estas son cosas y decisiones que tenemos que tomar todos los días. Así que tengas una excelente semana, que la luz de Cristo resplandezca en tu vida y no solamente en vos, sino que a través de vos también puedas iluminar a otros. Que el Señor te bendiga, nos encontramos el próximo encuentro por este mismo medio. Chao, chao. Me acerqué a la fuente de vida, al agua que quita la sed. Fui saciado y rebosa mi vaso para dar. Me acerqué a Jesús sanador, quien liberta, restaura y da paz. Y al instante cambió y mi casa fue ahora su hogar. Ya no soy el mismo, jamás podré serlo ya. Un solo momento y su mano extendida me transformó. No quiero volver atrás, me extiendo por venir. Mi culpa en la cruz por su sangre